El 9 de marzo de 2010, en el frío estacionamiento de una iglesia en Drummondville, Quebec, la esperanza de Janet murió bajo 22 puñaladas. Frente a los ojos de sus propios hijos, el hombre que prometió amarla terminó con su vida de la forma más despiadada. Lo que comenzó como un reencuentro terminó en una escena de horror. Si quieres conocer todos los detalles de este trágico suceso, te invito a quedarte hasta el final del video. Janet Gallego, una mujer de gran belleza y carisma, nació en Florencia, Caquetá. Como muchas jóvenes de su edad, creció rodeada de sueños, ilusiones y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Su hermana, Carmen Lorena Gallego, recuerda con nostalgia aquellos años de juventud, marcados por travesuras, risas y momentos inolvidables. Apasionada por la música, su verdadera pasión era el baile, una afición que más tarde heredaría su hija. Para su padre, Álvaro Gallego, Janet siempre fue su princesa, la niña de sus ojos. También fue el centro de innumerables recuerdos familiares. Su infancia estuvo llena de juegos y ocurrencias, como aquellas tardes en las que, con el cabello aún mojado, intentaba convencer a su padre de unirse a sus travesuras. En el barrio Jorge Eliezer Gaitán de Florencia, donde creció, era querida por todos. Su carácter espontáneo y descomplicado la hacía destacar entre sus vecinos, quienes le otorgaron el apodo cariñoso de Janeca. Su alegría y energía contagiaban a quienes la rodeaban, dejando una huella imborrable en cada persona que la conocía. A los 18 años, comenzó su primera relación amorosa con Wilmar Andrés Chavarro, un romance que duró aproximadamente 4 años. Su carácter encantador y su habilidad para hacer sonreír a los demás la hacían única. Fue Wilmar quien descubrió en ella a la mujer que le enseñó a bailar, admirando su gracia y la manera en que se movía con naturalidad. Sin embargo, la relación no prosperó y terminó, aunque Janet nunca perdió la esperanza de encontrar al hombre ideal. Tiempo después, su vida dio un giro inesperado. Conoció a Alberto Ortega, un hombre mayor, divorciado y con un hijo adolescente llamado Eric. Su relación se hizo evidente cuando su sobrina política, Luzmila Tazamán, notó que en la pantalla de su celular aparecían las fotos de aquel hombre junto a sus hijos. El destino los cruzó a mediados de 2005, en la tienda de Chance, donde Janet trabajaba. Su rutina consistía en vender lotería, minutos de celular y gestionar las cuentas del negocio con precisión. Era un entorno conocido para ella, en el corazón del barrio Jorge Eliezer Gaitán, a pocos minutos del centro de Florencia. Creció allí, rodeada del cariño de su familia y vecinos, destacándose como una buena estudiante y una hija ejemplar. Todo parecía ir bien en su vida, al menos hasta que conoció a Carlos. Janet se enamoró de Carlos y tras solo 3 meses de un noviazgo clandestino, decidió irse a vivir con él sin informar a nadie. La relación se mantuvo en secreto hasta que su tía Luzmila comenzó a sospechar. Aunque algunos advertían que Carlos no era la mejor elección, Janet estaba convencida de que él ya estaba divorciado y no le preocupaba que tuviera un hijo. Se sentía profundamente enamorada y veía en esa relación la oportunidad de cumplir sus sueños: casarse, formar una familia y tener muchos hijos. Sin embargo, cuando quedó embarazada, los problemas comenzaron a surgir. Carlos empezó a golpearla con frecuencia y poco a poco, la sonrisa que tanto la caracterizaba desapareció. Sus amigos y familiares notaron el cambio. Antes, solía conversar con ellos en el andén de la casa, pero Carlos le prohibió recibir visitas, alejándola de su entorno cercano. Luzmila siempre creyó que esa distancia impuesta tenía un propósito: evitar que Janet contara los abusos que sufría. Con el tiempo, Janet hizo una confesión aterradora a su tía. Reveló que, además de la violencia física, sufría agresiones sexuales constantes. Contó cómo Carlos la forzaba contra su voluntad, la tomaba del cabello y la arrojaba al piso. A pesar de todo, la esperanza de que su primer hijo pudiera cambiar la situación la mantenía firme. Creía que al convertirse en padre, Carlos se transformaría en un hombre distinto. En agosto de 2006, nació su hija, pero nada cambió. Mientras tanto, la familia de Janet enfrentaba una crisis aún mayor. En ese año,
La violencia en Caquetá seguía escalando. A pesar de que la zona de distensión ya no existía, la guerrilla aún controlaba el 81% del territorio. Los frentes de las FARC dominaban la región, convirtiéndola en un lugar peligroso, especialmente para líderes políticos. Su padre, Álvaro, quien en ese momento era concejal en Doncello, vivía bajo constante amenaza. Los asesinatos de figuras políticas eran frecuentes y la inseguridad era insoportable. Por miedo a las represalias, solicitó asilo político en Canadá, aunque el proceso requería tiempo mientras el gobierno canadiense evaluaba el caso. Mientras tanto, la situación de Janet se volvía insostenible. La relación con Carlos se deterioraba aún más. Las discusiones eran constantes. Él le imponía restricciones y controlaba todos sus movimientos. Sin embargo, Janet nunca buscó ayuda. A pesar de que Carlos no quería tener más hijos, Janet quedó embarazada nuevamente 2 años después. En diciembre de 2008, dio a luz a su segundo hijo y una vez más creyó que la llegada del bebé cambiaría a su esposo. Sin embargo, la historia se repitió. La violencia no solo continuó, sino que se intensificó. En una ocasión, mientras ella amamantaba a su hija, Carlos, presa de la ira, le lanzó un ventilador con la intención de golpearla. No era la primera vez. Había destrozado muebles, televisores y cualquier objeto a su alcance en sus ataques de furia. Carlos era un hombre celoso, posesivo y agresivo, según la familia de Janet. Incluso gestos de afecto de su propio padre hacia ella despertaban su ira. Todos sabían, aunque en voz baja, que Janet sufría maltratos tanto físicos como psicológicos. Su carácter se volvió más sombrío con el tiempo, aislándola completamente. No la dejaba hablar con nadie ni salir de casa. La obligó a dejar su trabajo en la oficina de chance de doña Eva, asegurando que si no obedecía, la picaría, una amenaza constante que utilizaba para someterla. Luis Fernando Gallego, primo de Janet, recuerda que ella nunca hacía escándalos cuando era golpeada. Su silencio era una barrera que impedía a los demás intervenir, aunque las marcas en su rostro al día siguiente revelaban lo que realmente ocurría. A mediados de 2009, la familia Gallego recibió la noticia que tanto había esperado. Su solicitud de asilo político en Canadá había sido aceptada. Al enterarse, Janet sintió una inmensa alegría. Pensó que por fin tendría la oportunidad de escapar de Carlos y comenzar una nueva vida con sus hijos, lejos de los abusos y el miedo. Sabía que Canadá les ofrecería un futuro mejor, con estabilidad y seguridad. Sin embargo, era consciente de que no sería fácil sacar a los niños del país. Carlos jamás aceptaría dejarlos ir sin ella. Desesperada, intentó persuadirlo de muchas maneras para que firmara el permiso de salida, pero él se negó rotundamente. Su control sobre Janet era absoluto, y no estaba dispuesto a perderlo. Para Janet, lo más importante eran sus hijos. Sabía que la única forma de salir del país con ellos era lograr que Carlos aceptara su marcha o encontrar una alternativa legal. Su padre, don Álvaro, trató de convencerlo argumentando que en Canadá tendrían un mejor futuro, educación garantizada y una vida sin violencia. Además, le hizo ver que en ese país las leyes protegían a las mujeres y no permitirían que continuara con su comportamiento abusivo. Pero Carlos encontró la forma de manipularla una vez más. Le impuso una condición innegociable. Si su padre quería que ella y sus hijos viajaran, debía incluirlo a él y a su hijo Eric en la solicitud de refugio. Si no lo hacía, jamás permitiría que Janet ni los niños salieran del país. Como siempre, prometió cambiar, asegurando que en Canadá sería un esposo y padre ejemplar. Janet le creyó. Su esperanza en él seguía intacta, como si cada disculpa y promesa fueran suficientes para borrar el pasado. Creía que, en el fondo, Carlos podía ser diferente. Cediendo a la presión, don Álvaro lo incluyó en la lista de refugiados. Todo estaba listo para abandonar el país. Existe una creencia extendida, aunque posiblemente equivocada, la idea de que al mudarse a otro país, una persona puede dejar atrás sus miedos, traumas y conflictos internos. Bajo esa esperanza, Janet y su esposo Carlos emprendieron un nuevo camino en Canadá. Junto a don Álvaro y 21 familiares más,
Hicieron las maletas y partieron con la ilusión de una vida diferente. El destino los llevó a Saint-Hyacinthe, un pequeño pueblo situado a unos 40 minutos al norte de Montreal. Allí fueron recibidos con los brazos abiertos y encontraron una oportunidad para empezar de nuevo. Janet confiaba en que el cambio de entorno traería consigo el fin de la violencia que había soportado durante años. Creía que en este nuevo país su esposo la respetaría, que las agresiones quedarían en el pasado. A su llegada, la familia se instaló en un modesto apartamento. Janet y Carlos se enfocaron en adaptarse a su nueva vida, matricularon a sus hijos en la escuela y comenzaron a aprender el idioma. Carlos consiguió un empleo temporal como árbitro de fútbol, mientras que Janet se dedicaba a sus hijos y a sus estudios. Para quienes lo conocieron en Canadá, Carlos parecía un hombre tranquilo. Su comportamiento inicial no levantó sospechas. Familiares como Nadia Nieto, prima de Janet, y su esposo, Juan Pablo Obando, lo veían como una persona cordial. Sin embargo, Juan Pablo no dejó pasar la oportunidad de advertirle sobre la rigurosidad de las leyes canadienses, especialmente en cuanto a la protección de las mujeres y los niños. En este país, cualquier forma de abuso, ya sea verbal, psicológico o físico, tenía consecuencias inmediatas y severas. Durante los primeros 6 meses, Carlos pareció transformarse. La pareja comenzó a asistir a la iglesia y por un tiempo la relación pareció estable. Janet creyó que, al fin, su esposo había cambiado, pero esa tranquilidad no duró mucho. El 23 de diciembre de ese mismo año, todo se derrumbó. La violencia resurgió con la misma brutalidad de antes. Carlos volvió a maltratar a Janet, y esta vez, ella no dudó en actuar. Consciente de que en Canadá tenía protección, llamó al 911. Las autoridades llegaron de inmediato y encontraron a Janet con heridas visibles en el rostro. La sacaron del apartamento junto a sus hijos y la pusieron a salvo. Aquel momento fue un golpe devastador para ella. Había creído que la distancia borraría su pasado, que la violencia quedaría atrás. Janet y sus hijos recibieron protección inmediata por parte de las autoridades canadienses, mientras que Carlos fue detenido y trasladado a los calabozos de la policía de Santiago. El caso llamó la atención de una traductora, quien fue contactada para asistir en la comunicación. Durante la conversación, se enteró de lo ocurrido. Una mujer colombiana había sido golpeada por su esposo tras una discusión iniciada porque él la sorprendió chateando. Carlos, por su parte, no comprendía la gravedad de la situación. Acostumbrado a la impunidad en Colombia, donde había maltratado a Janet durante 4 años sin enfrentar consecuencias, no podía aceptar que ahora estuviera detenido. Su incredulidad se transformó en desesperación al darse cuenta de que pasaría la Navidad en una celda. Mientras tanto, Janet fue trasladada a un refugio para mujeres maltratadas y abusadas, donde permaneció junto a sus hijos durante casi un mes. En estos centros, la confidencialidad es estricta, por lo que no se permitió acceso a terceros ni declaraciones públicas sobre su caso. Sin embargo, los administradores le recomendaron presentar cargos penales contra Carlos. De haberlo hecho, las autoridades de Drummondville habrían podido emitir una orden de arresto formal. Sin embargo, por razones que nadie comprendió del todo, Janet se negó a denunciarlo oficialmente. Como resultado, Carlos fue liberado tras solo 3 días de detención. A mediados de enero de 2010, de manera fortuita, ambos coincidieron en el mismo lugar mientras tramitaban sus licencias de conducción. En esa ocasión, Carlos recurrió a las mismas promesas de siempre. Aseguró que la amaba, que cambiaría y que jamás volvería a hacerle daño. Janet, conmovida por la idea de que sus hijos crecieran sin su padre, decidió darle otra oportunidad. La reconciliación de Janet fue efímera. Apenas un mes después, a mediados de febrero de 2010, Carlos volvió a golpearla. Una vez más, llamó a la policía y fue trasladada a un refugio para mujeres maltratadas. En esta ocasión, tanto la procuradora como la traductora de la policía insistieron en que presentara cargos formales contra su agresor. Sin embargo, Janet se negó. Temía que una denuncia pudiera afectar su proceso de ciudadanía canadiense.
Ella solo quería alejarse de Carlos sin causarle daño. En ese momento, tuvo la oportunidad de firmar un documento que lo acusaba oficialmente, lo que habría permitido a la policía imponerle una orden de restricción o incluso detenerlo. Pero se rehusó. Cuando le preguntaron si no temía que Carlos pudiera matarla, minimizó la situación, convencida de que las autoridades exageraban. Si hubiera presentado la denuncia, Carlos habría sido arrestado o incluso deportado. Pero su decisión de no hacerlo le costó caro. Una semana después, el 9 de marzo de 2010, Carlos la contactó para concretar un encuentro. Ese fin de semana, él tenía la custodia de sus hijos y debía devolvérselos a Janet. Su hermana Francine notó algo extraño en su voz durante la última conversación que tuvieron. Sonaba inquieta, nerviosa. Algo parecía preocuparla, aunque no lo expresó abiertamente. El punto de encuentro fue la iglesia evangélica La Plenitud de Dios, en Drummondville, Quebec, un lugar donde la pareja solía acudir con frecuencia. Según testigos, aquel sábado a las 10 de la mañana, Janet salió de la iglesia y se dirigió a su automóvil. Carlos la esperaba en el asiento del conductor, mientras que en la parte trasera estaban sus dos hijos. Lo que comenzó como una discusión sobre el futuro de la pareja y el destino de sus hijos, rápidamente se convirtió en una tragedia. En un acto de furia incontrolable, Carlos sacó un cuchillo y le asestó múltiples puñaladas en el torso. El ataque ocurrió en un lugar inesperado, en el estacionamiento de una iglesia, en una ciudad lejana, a miles de kilómetros de Florencia, Caquetá. Allí, en suelo canadiense, terminó la vida de Janet, la joven que en su barrio fue conocida simplemente como Janeca. Mientras Carlos le asestaba las puñaladas, varias personas comenzaron a llegar al lugar. Uno de los testigos alertó a la policía. Alain Lasser, el investigador del crimen, reconstruyó los hechos con base en el testimonio de una amiga de Janet, quien presenció la escena. Según su relato, Janet había salido del vehículo para encontrarse con Carlos, mientras su amiga permanecía dentro del automóvil para asegurarse de que todo estuviera bien. Solo la perdió de vista por unos instantes, pero cuando volvió a mirar, Janet yacía en el suelo mientras Carlos la apuñalaba sin piedad. Tras el ataque, Carlos dejó a sus dos hijos dentro del auto y huyó a pie en dirección a un bosque cercano, ubicado en la parte trasera del centro evangélico. Su plan era lanzarse al río para intentar escapar nadando. Sin embargo, la posibilidad de evitar una búsqueda masiva por parte de las autoridades era prácticamente nula. La brutalidad del crimen quedó reflejada en la autopsia. 22 puñaladas repartidas por el rostro, las manos, la espalda y todo el cuerpo. Finalmente, Carlos la degolló. La captura ocurrió minutos después en un centro comercial, donde intentó esconderse. La policía, basándose en la información de los testigos y en su descripción, inició la búsqueda. Un agente que patrullaba el supermercado notó a un hombre de apariencia latina caminando por los pasillos. Algo en su actitud despertó sospechas. Su chaqueta estaba seca, pero el resto de su ropa mojada, señal de que había pasado por un túnel inundado que cruzaba bajo las vías ferroviarias. Además, en su vestimenta había manchas de sangre. Carlos fue arrestado en el acto. Durante los primeros minutos, permaneció en silencio, pero luego formuló una única pregunta al oficial que lo detuvo. Quiso saber si Janet estaba muerta. Varias horas después del crimen, la familia de Janet recibió la trágica noticia. Era domingo, alrededor de las 4 de la mañana, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, alguien informó sobre su asesinato. La incredulidad se apoderó de sus seres queridos, incapaces de aceptar lo ocurrido. Mientras tanto, los hijos de Janet fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Infancia del Estado, y Carlos fue trasladado de inmediato a prisión. 2 días después, enfrentó su primer juicio ante un juez, un jurado y un traductor. Durante la audiencia, permaneció en silencio. La principal testigo, la amiga que había acompañado a Janet aquel día, relató en detalle lo sucedido. Contó cómo Janet le había pedido que la acompañara, pues tenía miedo de encontrarse sola con Carlos. Ante la corte, Carlos mostró arrepentimiento. Durante el proceso, lloró en varias ocasiones,
tratando de convencer al juez de su remordimiento. Sin embargo, la brutalidad de sus actos hablaba por sí misma. Al aceptar los cargos, recibió el beneficio de un preacuerdo, 25 años de prisión. En Canadá, la pena de muerte no es una opción, por lo que esa fue la sentencia máxima que recibió. Para la familia de Janet, el veredicto representó justicia, pero también despertó un nuevo desafío: la custodia de los niños. Don Álvaro, su padre, quería asumir su cuidado, convencido de que era su responsabilidad proteger lo único que le quedaba de su hija. Sin embargo, había un obstáculo legal. Eric, el hijo mayor de Carlos, ya tenía 20 años, y por su vínculo de primer grado con los menores, se le otorgó la custodia. Algunas personas cuestionaron la lucha de don Álvaro por los niños, insinuando que su interés estaba motivado por la ayuda económica que el gobierno canadiense otorgaba a las familias con menores a su cargo. Pero él lo negaba rotundamente. Para él, no se trataba de dinero, sino de recuperar la única parte de Janet que aún vivía. 3 años después del asesinato, los hijos de Janet continuaban bajo la custodia de su medio hermano Eric. Con 6 y 8 años, crecían marcados por la ausencia de sus padres. Su madre, asesinada, y su padre, encarcelado por haber cometido el crimen. Don Álvaro permanecía en Canadá, aunque ocasionalmente regresaba a Colombia. Durante una de sus visitas a Caquetá, se enfrentó a una pregunta difícil. ¿Se arrepentía de haber llevado a Carlos con ellos a Canadá? Su respuesta fue clara. Todos los días lamentaba aquella decisión, la que permitió que su hija terminara en manos del hombre que la mató. En enero de 2014, tras años de procesos judiciales, Carlos se declaró culpado oficialmente. En 9 años, podría solicitar la libertad condicional, lo que significaba que, en el futuro, tendría la posibilidad de reencontrarse con sus hijos. Para entonces, ellos serían adolescentes y, sin duda, le exigirían respuestas. Sin embargo, eso era un problema del futuro. En el presente, lo único que quedaba era una lección dolorosa, aprendida demasiado tarde. Como tantas mujeres atrapadas en relaciones violentas, Janet había creído que las cosas mejorarían, que los golpes serían reemplazados por amor, que su esposo cambiaría. Pero nunca lo hizo. ¿Crees que Janet pudo haber escapado a tiempo o estaba demasiado atrapada en la manipulación de Carlos? Si hubiera denunciado a Carlos en su momento, ¿crees que la historia habría tenido un final diferente? ¿Por qué crees que muchas mujeres siguen regresando con sus agresores a pesar de las advertencias y las oportunidades de escapar? ¿Qué opinas de la decisión de darle la custodia de los niños a Eric, el hijo mayor de Carlos? ¿Fue lo correcto? Deja tu opinión en los comentarios y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.